Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy grabamos un vídeo, no es un vídeo formativo de los que vayamos a hablar de nada, sino es un vídeo informativo de los que vamos a informar, valga la redundancia, sobre cosas de la academia y del curso de entrenador personal y bueno, todo esto que hemos dicho. Los primeros cursos que se van a dar en la primera parte del año van a ser el curso de asesor deportivo, el curso de dopaje deportivo y el curso de nutrición, ¿vale? Nutrición deportiva, por así decirlo. Y en la segunda parte del año pues será el de psicología, el de entrenador personal. Ojo, entrenador personal, que no entrenador online, a eso, entrenador personal presencial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Se dará el de psicología y el de marketing, ¿vale? Serán los cursos que se darán en la segunda temporada. Entonces nada, estamos aquí con Guille, que lo habéis visto ya varias veces conmigo en los vídeos entrenando y demás. A Guille le conozco de hace tiempo, desde que estaba estudiando en la carrera, de hecho hizo las prácticas de su facultad conmigo. El único. El único que he dejado que hiciera prácticas conmigo, porque es un coñazo. Hizo las prácticas conmigo y demás, y entonces, bueno, él actualmente, no me adelanto, yo lo presento. Él es Guille, ¿vale? Y bueno, cuéntanos tú un poco sobre ti, quién eres, por qué lo eres y demás. Vale, pues como ha dicho Robert, yo soy Guillermo Rodríguez, ¿vale? En primer lugar quiero darle las gracias a Robert por apostar por mí para este proyecto y bueno, para formar parte de la academia también, que voy a ser colaborador, que más al final hablaremos de ello. Y nada, pues bueno, yo soy un chaval normal, ¿vale? Tengo 29 años, tengo casi 30 ya. Y nada, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿vale? Como bien ha dicho Robert, hice la carrera en la Facultad de Toledo. Parte de las prácticas presenciales y demás las hice con él en la tienda, pues formándome más tipo asesor y demás, ¿vale? Y nada, primero hice cursos sin titulación académica como tal, reglada en el tema del gobierno y todo eso, ¿vale? Hice cursos de entrenador personal, monitor de musculación, lo típico que se hacía antes antes de trabajar, ¿vale? Luego decidí hacer la carrera porque era una posibilidad mucho más grande para poder trabajar, que hoy ya en el futuro se está viendo, ¿vale? Y nada, poco más. Llevo trabajando pues asesorando gente online y demás desde que empecé la carrera, más o menos, hace unos 8 o 9 años. Y como entrenador personal presencial, pues 4 o 5, desde que terminé prácticamente la carrera, unos 4 o 5 años. Pues eso, como hemos dicho. Como he dicho, ahora también hablaremos de la diferencia de ser asesor deportivo y ser entrenador personal presencial, que se está hablando mucho y hay mucha controversia en plan, ¿se puede trabajar, no se puede trabajar? ¿Qué titulación tener, qué titulación no tener? Y todo eso. Y poco más. Un poco sobre mí, ¿no? Sí. Pues bueno, yo básicamente casi todo el mundo que hace INEF, ¿vale? O Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que es ahora, porque le gustaba mucho el deporte o porque le gustaba cualquier deporte en concreto y demás. Yo no. Yo básicamente era muy malo para todos los deportes desde crío. Es decir, no sabía jugar bien al fútbol, no sabía jugar bien al baloncesto, no se me daba bien nada. Entonces yo directamente la hice porque quería dedicarme a lo que me dedico hoy en día en concreto. Es decir, yo empecé a hacer la carrera por eso. Yo hice antes los cursos de entrenador personal, me di cuenta que era algo muy positivo tener la carrera y por eso la hice. No porque me gustara el fútbol ni porque nada de eso. Es decir, yo la hice ya teniendo claro que yo quería ser entrenador personal presencial o asesor deportivo online y demás. Que yo empecé justo a hacer la carrera pues antes de que empezase el boom del fitness, por así decirlo. El boom justo antes. Pegó justo pues 2016 o por ahí, ¿no? 17. No, con la de Instagram 2 años después. 17, 18, así. Bueno. Yo empecé en 2015, 2014, así la carrera. No recuerdo bien, pero bueno, más o menos esas fechas. Entonces yo empecé yo empecé la carrera teniendo claro a lo que me quería dedicar. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos y después, justo cuando terminé la carrera, pues empecé a trabajar. Y a nivel deportivo, sí que es verdad que a nivel deportivo de otros deportes no era muy bueno y tal, pero bueno, me dediqué al fitness, ¿vale? Empecé a competir. ¿No tenías un plangado para ir a la Olimpiada? No teníamos beca ni de centro de alto rendimiento ni nada de eso. No fuimos olímpicos. Y entonces eso, bueno, me empecé a preparar. A Robert lo conocí en Toledo justo cuando me estaba preparando por primera vez, el primer año. Que el primer año no me preparó él, luego ya sí. Que fue una anécdota muy buena, siempre, sí, lo había contado, siempre se la digo. Dale. Una anécdota muy buena, él iba a comprar más a la tienda algunos suplementos. Cosas raras. Y me decía que iba a competir, esto, lo otro, tal, bueno, y hablábamos, ¿no? Y entrenaba en el mismo gimnasio que yo trabajaba en aquella época. Y yo recuerdo que llegó un día que le estaba viendo hacer zancadas con las mancuernas y que me dije yo a mí mismo, digo, ese chaval qué mal va.
Digo, qué mal va, pero no en el plan de que qué mal, qué cuerpo más mal y tal, sino que se estaba consumiendo por Dios. O sea, que Sí, quedaba poco, ¿no? Quedaban 2 semanas o así. Quedaban 2 semanas y yo le vi súper consumido, súper delgado y me planteé, porque yo nunca suelo dar consejos a nadie ni decir nada a nadie si no me los pide, porque al final parece que no sienta nunca bien que te digan, oye, mira, yo te veo así de esta manera o tal. Cosa que otra gente sí hace. Sí, no, pero... A modo de captación y eso, pero... De captación, pero queda mal, ¿sabes? Yo está mal. Considero que eso queda mal y demás. Y yo me lo guardé para mí, yo estaba en la máquina de extensiones de cuádriceps y él pasaba por delante haciendo zancadas. Y yo le había súper consumido y demás. Y compitió con ese otro preparador y demás. Y recuerdo que cuando luego hablamos y tal, me decía, es que al final me consumí mucho y tal. Y recuerdo que yo pensé, sí que te consumiste. No, tú me lo dijiste. Te lo dije, Tú me dijiste, Guille, dice, yo no te quise decir nada, dice, pero un mes antes estaba mucho mejor. Mucho mejor. Estaba mejor que cuando faltaban 2 semanas y eso que fui para abajo. Sí, y entonces a partir de ahí nos empezamos a llevar mejor, luego la acabé yo preparando, empezó compitiendo y tal, y bueno, esto hace ya pues 6 años quizás, ¿no? Sí, yo empecé ya contigo en 2016, 2017 y en 2018 corté, en plan estuve un tiempo inactivo, ¿vale? Competía en mens, esos 3 primeros años, 2015 que no fue con Robert y 2016-2017 competí en mens, que ahí bueno, pues ahí, a ver, mi físico no es de mens, yo no tenía un cuerpo... Todo el mundo que siga esto pues sabe lo que se exige en la categoría, sabe que es muy genética, que tienes que nacer con una cintura estrecha, con una amplitud clavicular amplia y demás. Entonces pues mi cintura y demás pues no acompañaba. Entonces bueno, aún así sirvió para ganar algún regional. Sí. Fuimos a algún nacional, pero vamos, allí ni me miraban. Entonces yo dejé de competir en 2017, justo después, con la intención esa del cambio de categoría. Bueno, luego por temas de la vida, pues tú te dedicas, yo era justo. Cambios de novia. Sí, bueno, cosas que van pasando en la vida. Sí, al final también prioridades porque ahí fue justo cuando yo tuve que dar el paso de terminar de estudiar, empezar a trabajar. Claro. Entonces justo terminé de estudiar, empecé a trabajar, yo seguí entrenando, bueno, tuve algunos parones y demás, pero seguí entrenando y eso, pero hasta este año, 2022, el año pasado, no volví a competir, es decir, estuve 5 años inactivo. Igual, esa preparación también la hice con otro preparador y ahora actualmente pues he vuelto a prepararme con Robert y estamos en ello, a ver qué pasa. Aunque lo dicho, pues ahora mismo estamos más centrados también en tema laboral y demás. Entonces eso, yo tuve un parón a nivel deportivo de 2017 hasta 2022, 5 años después, porque más o menos asenté mi carrera laboral, por así decirlo. Yo empecé a trabajar y a partir de ahí pues dejé un poco de lado lo deportivo. Entonces al final estos son etapas, ¿vale? Para todo el mundo. Hay gente, yo siempre lo digo, que si el entorno acompaña, competir es muy complicado. Es decir, si el entorno personal, sentimental, laboral y demás no beneficia, es muy difícil. Lo puedes hacer, pero es mucho más sacrificado y cuesta mucho más. Sí, sobre todo cuando eres joven quizás es mejor estar una época formándote y asegurar tu futuro y hacerlo luego tranquilo, que no... Hoy en día la gente suele... Sí, porque además este deporte como que él se puede empezar tarde, como quien dice. Sí, no, y puede mejorar tarde. Que cuánta gente no habrá que yo por lo menos lo he visto muchísimo, que empiezan y luego lo dejan al poco tiempo porque no es sostenible en el tiempo si no lo tienes, si tu vida no está bien asentada, que eso es algo que hace mal hoy la gente. Cuando son jóvenes solo piensan en competir, no ven más allá, pero es que esto se acaba, ¿no? Yo creo que hay una vertiente ahora, porque a mí también me pasaba, yo estaba flipado antes. Además, yo cuando empecé a competir, la categoría de mens era muy reciente aquí en España y demás, y a nivel internacional llevaría 2-3 años, no llevaría más. Y bueno, yo era el primero flipado que me creía que iba a vivir de esto, que bueno, yo me pongo a preparar el campeón de España y la hostia, pero no, eso no es así, eso pasa en muy pocos casos. De hecho, el dinero no está en la competición, el dinero está en... Pero ahí sigue habiendo mucha vertiente en ese aspecto. Sí, pero que el dinero en realidad, o sea, por ejemplo, ¿cuántos competidores preparas tú? ¿Sabes? O sea, yo comparado con la gente normal es una mínima parte. Sí, es un 10, un 15%, un 20%. Vale, luego tú eres entrenador, él tiene una empresa de entrenadores personales, ¿vale? Por eso él es el que va a dar el curso de entrenador personal. Daremos conjuntos, yo daré alguna parte, yo de todos los cursos voy a dar alguna parte, pero él va a ser el que dé la mayor parte porque es su trabajo, a lo que se dedica día a día. Entrenamientos personales presenciales con la gente, que son bastante distintos que ser asesor deportivo, que es escribir una hoja, decir qué hacer, pero no estás con la persona, ¿vale? Entonces, tanto en aspectos legales como económicos con Hacienda como tal, todo son cosas distintas, ¿vale? Entonces, aunque antiguamente se trataba todo como algo igual, entrenador personal, y parece que entraba todo, en realidad no es así, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería preguntarte si te has especializado en algo, o sea, al final todo tenemos de todos los clientes, pero siempre tiendes a tirar más por un lado que por otro. Vale, pues como bien ha dicho Robert, terminé la carrera, empecé trabajando unos meses de monitor
de monitor de sala, ¿vale? Como mucha gente. De hecho, en el gimnasio donde estuvo trabajando Robert, también empecé ahí. Y luego ya decidí venirme aquí a Madrid, ¿vale? Empecé a trabajar para una empresa, es decir, yo era un entrenador personal que trabajaba para una empresa. Después decidí hacerme autónomo y después, junto con la ayuda de un socio, decidí crear mi propia empresa, ¿vale? Entonces, con esto quiero decir que hay muchas ramas y muchas formas de trabajar, ¿vale? La primera sería, que no vamos a hacer mucho caso, sería trabajar de entrenador personal pirata, pues los típicos que no están dados de alta como autónomo, de titulación andan escasos también, y no dan, pues eso, no pagan impuestos, no pagan cupón de autónomo, no pagan cánones en gimnasios, y pues a lo mejor hacen entrenamientos personales en algún gimnasio que les dejen, o en otros sin que el propio centro se entere, o urbanizaciones en parques, urbanizaciones de pisos y demás. Entonces, pero bueno, eso es una parte, cosa que eso no vamos a hacer mucho caso. Suelen ir a casas, que También. En Madrid se da mucho, que se desplazan a casa de los clientes y allí entrenan También. con él y demás. Que suelen ser un poco más serios, pero bueno, no vamos a hacer mucho caso a eso porque al final a nivel legal tampoco sirve de mucho. Si tú no tienes algo que, pues, al final si tú no tienes algo que acredite que tú pagas tus impuestos, que tienes tu nómina, que tienes tu sueldo, a la hora de comprarte un coche, yo que sé, comprar una casa, tener un alquiler, no creo que sea, por así decirlo, como el futuro que quiere alguien para su día a día. Es decir, yo no veo una persona con 40 años dedicándose a eso. Entonces, vamos a hablar un poco más de cómo trabajar a nivel personal y que tú puedas tener un futuro estable a nivel laboral, que es a lo que va enfocado todo el curso y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, formas de trabajar y demás, pues hacerte autónomo o trabajar por una empresa de entrenamiento personal, que ellos estén reglados, que tengan sus acuerdos con distintas cadenas de gimnasios, todo eso, ¿vale? Y luego, como bien ha dicho Robert, dentro lo diré, de las especialidades y todo eso, ¿vale? Pues eso, tú cuando eres, como ha dicho él, cuando eres entrenador personal presencial hay una diferencia muy grande a un asesor deportivo, a un asesor online y demás. ¿Por qué? Porque más o menos un asesor online lo busca la gente, se da a conocer por algo, ya sea por estética, culturismo, habrá gente que se dedique más a las lesiones, habrá gente que se especialice más en nutrición, sustancias dopantes, lo que sea, ¿vale? Entonces la gente lo busca y vale, sabe a lo que se dedica. Pero luego, cuando eres entrenador personal presencial, tú estás en un gimnasio y te pueden venir clientes pues de muchos tipos, igual, que se dediquen a la estética, que tengan lesiones, patologías y demás. En mi caso, yo me especialicé bastante en redactación de lesiones y patologías, porque al final pues la vida te obliga un poco a eso, ¿vale? Yo tengo artrosis en la región lumbar, tengo una hernia en la L5-S1, 2 protusiones en la L3, L4, L4, L5, entonces, bueno, al final la vida te va obligando un poco a informarte de lo que tú necesitas y luego eres bueno haciendo eso en tu trabajo. Al final, ya sea en el culturismo, en el gimnasio y demás, la gente que se dedique, ya sea por estética o por lo que sea, sufre muchas lesiones. Y gente que va, antes ya no es como antes todo el mundo que iba a un gimnasio era por estética, sí. Prácticamente el 90% yo creo. Pero ahora no, ahora la gente, gracias a Dios, y esto es bueno para el trabajo, la gente va mucho más por salud. Ya algunos médicos recomiendan ir al gimnasio cuando tienen... Los entrenadores personales presenciales, yo creo que mucha parte de la clientela que tienen son deportistas de otras ramas deportivas, futbolistas y tal, que lo que quieren es entrenar en el gimnasio para su deporte. Mejorar el rendimiento. Claro, porque han tenido lesiones, rotura de, yo que sé, ligamentos, esto. Entonces, es una parte, la presencial, que es, yo creo, mucho más extendible, porque al final es población de todo tipo. El abuelete que saca y se ha roto la cadera, el no sé qué, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Es como tú abarcas un abanico más amplio de gente y ya te digo, la estética, gente que se dedica a la estética o que quiere dedicarse a la estética, buscan algo, pues seguramente ya sepan entrenar, hay mucha información en internet que te ayuda, tengan un asesor deportivo online. Claro, es que además el entrenador personal casi que siempre va a tratar con gente que no sabe entrenar. Eso es. Y por periodos cortos de tiempo. Una persona no puede estar pagando, yo que sé, aquí en Madrid se llegan a pagar 45, 50 euros la hora. Depende de la zona de Madrid, pero sí, hay zonas que se pagan 60, 80 euros la hora y demás. Entonces, imagínate una persona que quiera competir en culturismo, pagar 5 entrenamientos semanales a 50 euros, son 1.000 euros semanales solo por tener el entrenador ahí. No es ese público, ¿vale? El entrenador personal presencial es un público pues de alguien que necesita una rehabilitación o algo concreto, un periodo de tiempo, y luego pues yo creo que los clientes son más volátiles, van y vienen porque no se pueden permitir tanto. Además, un cliente presencial tiene una vida media de 3-4 meses, no más. De hecho, por lo que dice Robert, es decir, nosotros, en base a nuestro trabajo,
captamos mucha gente en las altas nuevas de los centros, es decir, es muy difícil captar gente que ya esté en un gimnasio, que más o menos entrene, incluso si el monitor de sala le ha explicado, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, la gente se apaña con eso, pero cuando es algo más enfocado a algo tipo, pues tiene alguna patología, hay que redactar alguna lesión. Yo, por ejemplo, una de las últimas clientas que tengo, la chica tiene unos 19, 20 años creo, y era campeona de España, como bien dicho Robert, pues hacen otros deportes y se lesionan, y la chica fue campeona de España de boxeo sub-junior 6 veces. Se jodió la rodilla, tuvo que dejar el boxeo, e incluso estuvo compitiendo también en Estados Unidos y eso. Y bueno, y por eso empezó a entrenar, por el tema de la rodilla y demás. Entonces, ahora lo que busca ella es redactar esa rodilla y que le pueda volver, o que le ayude a volver a hacer su deporte que hacía antes, o directamente, pues que esa rodilla pueda estar lo suficientemente fuerte para el día a día o para entrenar en el gimnasio, para lo que ella quiera. Pero la idea es esa, la idea es conseguir como un objetivo a corto o medio plazo, que luego hay gente que, bueno, por tema personal y demás, sí que te aguanta como cliente, porque a nivel presencial es, por así decirlo, también cuenta mucho la psicología, ¿vale? Hay gente que pues le hace falta por lo que sea, en plan en su casa no le hacen caso, que hay gente que se desahoga con eso el entrenador. En vez de tener un psicólogo, pues te tiene a ti como entrenador, y es así, y eso es una parte importante que también hablaremos de ella en el curso. Pero eso también es la realidad. Hay gente que yo he tenido clientes que directamente me han dicho, no, oye, si yo vengo. Claro, porque yo me voy con la sensación de decir, joder, menuda puta mierda de entreno que hemos hecho, ¿sabes? Pero ellos me lo dicen, no, oye, si yo vengo aquí para verte un rato, hablamos tal y nos contamos un poco y ya está, ¿sabes? Y hay gente que paga por eso, lo que ha dicho Robert, por psicología. Pues porque en su día a día no están bien, les pasa, tienen X problemas, como todo el mundo tenemos, pero en vez de contratar a un psicólogo, contratan a un entrenador personal. Creen que hacen un 2x1 y ahí estamos. Coño, es que de hecho, yo he hecho muy pocos entrenamientos personales porque es algo que no me gusta, porque tiene mucha problemática, que te dejan tirar los clientes un día, sí. Bueno, hay que hablar de todo, ¿sabes? También tiene su lado malo. Pero sí que es verdad que como estás tanto tiempo con una persona con silencios incómodos, acabas hablando, le cuentas tu vida, él la tuya, y acabas siendo colega. Y al final eso es lo que muchas veces la gente, porque va allí, sí, mientras hace unas tensiones de cuádriceps, pero te está contando la discusión que ha tenido con la mujer, la no sé qué, y al final... Es así. Y al final... De hecho, los entrenadores personales presenciales que más éxito tienen, por así decirlo, es los que tienen un trato cercano con el cliente. Tú no puedes pretender ser como un sargento en un entreno y que ese cliente te dure, porque al final la gente busca otra cosa. La gente busca estar a gusto contigo, ya no sea solo porque te cuente su vida o no, la gente busca, pues eso, estar a gusto contigo, que echen un buen rato, gente que a lo mejor por sí sola, eso pasa mucho también, sobre todo en casos de chicas o de gente que no ha pisado nunca un gimnasio y demás. No, Guille, es que yo a la zona de peso libre no voy, si no es contigo. Pero es por eso, porque a lo mejor yo he tenido clientes que porque sí, cuando se apuntan al gimnasio, para ellos el gimnasio es un entorno hostil. Claro. En plan, ellos no están cómodos, ven a gente fuerte haciendo ruido, la música está muy alta y ellos no se sienten cómodos. Entonces necesitan ir porque tienen ciertos objetivos, pero necesitan de alguien que esté con ellos, que luego ya, el día de mañana, pues estarán solos. De hecho, se tienen clientes eso, que gracias a ti, pues pueden entrenar solos en el gimnasio. Y eso, para la gente que sepa lo que es entrenar y más y lo que le guste, parece una gilipollez, pero hay gente que para ellos es muy importante. Gente que le cuesta trabajo incluso pisar el gimnasio. O bueno, ya sea por pereza o por lo que estamos hablando, pero es un paso grande, en plan, el poder ya ir a entrenar. Entonces, por eso, el entrenador personal presencial va más ligado como a una parte psicológica, más personal, y también, pues eso, pues luego ya tema de entrenamiento, rendimiento, de conseguir sus objetivos y demás. Vale, vamos a hablar un poco pero muy por encima de cuestiones legales, que esto es algo que pregunta mucho la gente. A ver, yo los cursos, casi todos los cursos que doy, ya lo he dicho en el curso de nutrición, lo dijimos con Guillermo, con el otro Guillermo y demás, son cursos que no van dedicados al destinatario final. O sea, este curso no va dedicado al cliente que va al gimnasio a hacer pesas. Este curso va dedicado a la gente que quiere preparar a gente, ¿vale? Son cursos preparados para los profesionales. Entonces se explica todo a nivel legal, lo que hace falta para trabajar o no. La gente es muy pesada o no tiene todavía nada claro qué hace falta para poder trabajar de forma legal o no. Entonces, hablaremos también de eso porque en todo en la vida se puede trabajar sin titulación si sabes cómo hacerlo. Evidentemente, tú no puedes anunciarte como un entrenador personal propiamente dicho, porque eso está destinado exclusivamente a los ZAFIDE. Pero eso son cuestiones terminológicas. En el momento que ya te autodenomines de otra forma o demás, sí que puedes. Y sobre todo, cómo darse de alta en el IAE, que IAE tienes que darte de alta para poder hacerlo, etcétera. Entonces yo creo que eso es una parte importante, que es lo que más le interesa a la gente, que aquí no vamos a hablar ahora porque es un tema legal pues que es extenso y demás, pero que todo el mundo puede trabajar de todo
si sabe cómo hacerlo. Es así. Yo, por ejemplo, habrá gente que sea de mi sector que esté en contra de mi pensamiento, pero bueno, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, soy CAFID, ¿vale? Y de hecho debería de luchar de ir en contra del intrusismo y demás, pero esto es así, hay gente que es válida para trabajar, gente que a lo mejor tiene mi carrera y no es tan válida, y que se puede trabajar en todos los medios si tú haces un buen trabajo, sabes cómo hacerlo. Al final, como quien dice, pues la ley hace la trampa. No, incluso que algo que la gente nunca se plantea, que los Zafide luchan mucho por ello, pero claro, también están los nutricionistas luchando por lo suyo. Es todo ¿Qué así. sucede cuando un entrenador personal pone una dieta que está haciendo intrusismo laboral? Y todos las ponemos. A eso voy, ¿sabes? Entonces, todos, los Zafide también, que tanto recalcan que el entrenar, solo tienen derecho o solo tienen capacidad para poner entrenamientos, no para poner dietas. Para prescribir entrenamiento, eso es. Claro. De hecho, un médico de cabecera prescribe entrenamiento, prescribe dietas y la gente no se indigna porque es el médico. Es decir, un médico te puede decir, no, es que hace 10 años o 15 tengo muchos problemas de espalda, vete a nadar. Eso es prescribir ejercicio y eso un médico no lo puede hacer. No lo y se puede hacía. hacer. Y es también intrusismo laboral por parte de un médico. Eso es. Y está en su colegio de médicos, está todo. Y también, por ejemplo, prescribe nutrición. Ellos sacan dietas de allí y tal, y lo hacen. Que por cierto, no son tampoco muy acertadas las dietas de los médicos. Incluso prescriben rehabilitaciones sin ser experto. ¿Cuántas veces nos dice el médico de cabecera, no, deja de hacer ejercicio un mes? Él no tiene capacidad para decir eso. Es todo lo contrario, claro, hay que hacer eso. Porque luego vas a un fisioterapeuta y precisamente suelen chocar mucho porque te dicen, no, al revés, ni se te ocurra parar. No puedes parar. Porque entonces te va a venir peor, el ligamento se te acorta, etcétera, etcétera. O sea, aquí, como veis, hay siempre una lucha en el que aunque todo el mundo lucha por... Es que hay mucho indignado, pero luego la están haciendo también por el otro lado. Yo, ¿vale? por ejemplo, igual, en mi carrera éramos 100, yo creo, cuando empezamos, y de hecho yo creo que de los pocos que se quería dedicar a esto, era yo. Y no por tirarme el pisto, pero es verdad. Todos querían dedicarse a la educación o al alto rendimiento porque hacían deportes de alto rendimiento y demás, y estaban... O a posiciones de bomberos. O a posiciones de policía y demás, que alguna otra parte también, pero cuando yo terminé la carrera, de verdad que éramos 100 al principio y entrenábamos en el gimnasio, si te digo 5, a lo mejor ya me estoy pasando, pero bueno, entrenábamos 5. Y cuando terminamos ya en cuarto, en quinto y demás, porque yo tengo contacto con todos mis compañeros y eso, y muchos de ellos se dedican a lo que yo me quería dedicar en un principio. ¿Por qué? Porque bueno, vieron la oportunidad, vieron que hay negocio, que se puede vivir bien de ello, y no era su objetivo en su día, pero ahora sí. Entonces, claro, yo por ejemplo, de esa manera también puedo decir, joder, si tú te dedicabas a jugar al fútbol o a hacer triatlón, ya eres entrenador, ¿sabes? En plan, y ni siquiera entrenabas en el gimnasio hace 4 o 5 años, ya eres entrenador. Y hay gente que a lo mejor lleva entrenando 20 años, lleva siendo entrenador presencial mucho tiempo y también sabe hacer su trabajo. Sí, porque además en la carrera no nos enseñan para esta rama. No hay... O sea, esta rama de entrenador personal y demás está marginada. Sí, por lo menos ahí en Toledo se dedicaba, de hecho, y en Cáceres, donde yo y es de las mejores facultades de España. Ojo, que yo estoy encantado de haber hecho la carrera allí, pero se orientaba mucho al tema de educación y al tema del alto rendimiento. De hecho, el tema de yo en cuarto, ya cuando cogías optativas y tú te especializabas y cogías tu mención y demás, yo lo hice, yo cogí la rama de salud, es decir, yo me gradué con mención en salud y eso, pero tampoco eran asignaturas muy cortas, que tampoco se explicaba mucho, se aprendía algo, pero no era que al final terminas aprendiendo trabajando como todo en la vida. Sí, no, igual que yo cogí la de salud también y rehabilitaciones. Eso es, prevención de lesiones, readaptación, todo eso. Rehabilitaciones de rotura de cadera en una residencia de ancianos, es lo que estuvimos estudiando, o sea que fíjate. Vale, bueno, has dicho por encima que no es lo mismo trabajar para ti mismo que para empresa, eso también se verá en el curso y demás. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la academia, ¿vale? Guille va a dar este curso, se va a impartir este curso y también va a formar parte de la academia mía de manera, digamos, un poco regular, ¿vale? Sí, un poco colaborador, por así decirlo. Como colaborador, en el que, bueno, ya sabéis que yo estoy ahí y que soy el que graba la mayor parte del contenido, pero luego está Elena grabando cosas para chicas, va a estar Guille grabando, bueno, entrenamiento y todo eso. Vale, pues la idea que teníamos Robert y yo es hacer como una sección semanal, por así decirlo, ¿no? Unos vídeos semanales, ¿vale? Donde Robert, pues ya sea por Instagram o en la academia y demás, va a lanzar una pregunta a principio de semana, tipo preguntas sobre entrenamiento. Esta sección va a ir dedicada única y exclusivamente al entrenamiento, que pueden ser, si vosotros queréis también por el tema del curso y demás, informaros y eso, que puede ser más específico de entrenamiento presencial, de entrenamiento, asesoramiento, lo que queráis, ¿vale? Pero sobre todo tema de entrenamiento, porque temas de nutrición, farmacología, todo eso, pues irán en secciones aparte. Además que hay que tener en cuenta
cuenta lo que hemos dicho, que el curso va destinado al que quiere ser profesional de, pero la academia está destinada para el que quiere aprender para Sí, que ir es al una gimnasio. formación propia. Claro, entonces no es lo mismo cómo tienes que enseñar a alguien a ser formador o preparador, como tienes que enseñar ya al cliente final. Entonces, esa va a ser la diferencia. Entonces, para que tenga cabida las dos partes, pues está el curso por un lado, que es para formar a profesionales, y la otra que es pues para aclarar dudas del cliente final, el que practica. Eso es. Y nada, pues eso, se lanzará como una pregunta semanal, una ronda de preguntas, ¿vale? Y parte de esas preguntas pues que al final de semana se recojan, pues las hará Robert y otra parte las haré yo. Y la idea es eso, subir un vídeo todas las semanas y poco más, sobre todo temas de entrenamiento, porque luego pues hay un montón de profesionales que colaboran con El Robert. resto del tema hablaré yo de ellos Eso y luego es. habrá, pues como veis, charlas con médicos o tal, que se hablarán temas en general, ¿vale? Eso para el tema de la academia. Así que bueno, pues yo creo que ya está. Una exposición bastante clara de cómo va a ser el curso, de para qué vale, de para quién va, de quién lo da y por qué lo da. Y nada, pues un placer haberte tenido Y nada, aquí. otra vez dar las gracias a Robert por contar conmigo para colaborar con él, tanto en la academia como para formar parte de impartir el curso de entrenador personal presencial, ¿vale? Y nada, pues poco más. Decir que el curso de él, como es en la segunda parte del año, la segunda mitad, ¿vale? Que se comenzará en septiembre, toda la parte de publicidad, información, etcétera, será durante el verano. ¿Vale? Entonces está ahora un poco parado. Aquel que esté interesado nos puede escribir a mí o a él y le informaremos, pero en realidad el periodo de captación de clientes Sí, como la preventa será en verano y el curso empezará en septiembre. Preventa en verano, que será un poco más barato que luego ya el mes previo a que empiece, que ahí ya será un poco más caro porque ya hay que ajustar las plazas. Así que nada, pues encantado de haberte tenido. Y un saludo. Un saludo a todos.